Yami ayu chuyoyan so nanya dia romi ndumu yu chuhya chim chuyoy mahache tundung may spurkemayan may etna ruin maron hukya chim hade na hakmufatak konden adon yang ongrak dereshim de ikum human ikum yu soy maron manukya chmate jimo hatakamo tukmara ya cash que ya tuyo ya no de export mai ne ya kan mai yo te kirit konde adon namuka hamuka mo inde so ya yo skat in de ru kidige. Buenos días tengan todos ustedes. Estamos en este espacio del conversatorio de este diálogo comunal lingüístico sobre la situación actual en que se encuentran también nuestras lenguas originarias que tenemos en el estado de Oaxaca. Pues vamos a dar inicio con este conversatorio. Voy a presentar al doctor Carlos Cruz Ríos, que es también originario de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, igual de la cultura chatina. Es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Puebla y también tiene la maestría y doctorado en educación. También fue subdirector y actualmente es docente académico en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Por lo cual, pues vamos a brindarle fuertes aplausos al doctor Carlos. También tenemos aquí presente en este espacio al doctor Gervasio Montero Gutenberg, es de la lengua de la cultura también ICOTS de San Mateo del Mar, es docente de la ENVIO y colaborador del posgrado en Pedagogía de la UNAM. Pues vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Es un servidor, Joaquín Ortiz Aguirre, también de la cultura Ayuk, integrante del colectivo de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca. Pues vamos a ver sobre estas temáticas, vamos a trabajar sobre 3 ejes, sobre la importancia de mantener o recuperar, revitalizar nuestras lenguas originarias. Y en el segundo punto sería, ¿cuál es la importancia del uso de la lengua originaria en el campo educativo y sobre todo los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria en educación básica? Y cómo se puede ir articulando a esta cuestión media superior y superior. Y la tercera, ¿cuáles son las perspectivas sobre cómo recuperar o mantener, revitalizar nuestras lenguas originarias en los distintos espacios de familia, escuela, comunidad, o en el caso también mucha gente de nuestros pueblos sobre el tema de la migración? Entonces vamos a iniciar con el maestro Gervasio sobre esta situación, sobre la situación de nuestras lenguas originarias, sobre la importancia de desarrollar, revitalizar en los espacios públicos y privados. Adelante, maestro. También la yen me hago ni cona y la ningay me guían se te can que caspoch el de wesh me hago no vean le bandera tiel día por la post que al tiel no vean tengan rojombas tengan yandubu teatón al tiel alien mapak al tiel tengan las miel tengan ajrey que me hago ni cosa en el tamahawas guinea machies mapak ni tamas de cas me hago net machies mi cualarán, mi co, mi chi, mi tatías, mi abuelo ni cosa, no estamos aguas, que nadie ande que es mapac. Mapac, mi abuelo, llantas México, andamos de acá, tengan ahí alias Nengeika. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, es una fecha importante, qué bueno que la DGEPO lo toma en esa consideración, el Día Internacional de la Lengua Originaria. Porque si no, la connotación del Día Internacional de la Lengua Materna, eso nos lleva también a pensar en otras connotaciones, es decir, tanto las lenguas originarias como el español ahora son lenguas maternas, en ese sentido, en muchos de los contextos, y tiene que ver justamente esta cuestión del fortalecimiento, la reutilización que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces,
Si una lengua tiene el estatus, o una lengua originaria, o una lengua indígena tiene el estatus de segunda lengua, eso quiere decir que hay desplazamiento lingüístico, hay una situación lingüística ahí, en ese contexto, ¿no? De tal manera que se está dejando de hablar. Entonces, en ese contexto, y un poco yéndome con la interrogante que plantea el compañero, quisiera empezar con unas cifras para que nos podamos ubicar en este sentido de ver esta situación lingüística que existe en todo el mundo, pero en específico en México y sobre todo en nuestro estado ahora de Oaxaca. Por lo menos en este siglo en donde estamos, se dice que existe alrededor de 7.117 lenguas vivas, ¿no?, a nivel mundial. Sin embargo, de ahí va a depender de la situación de cada uno de ellos. Y para muestra de esa cifra, solo el 23% es hablada o son habladas por la mayor parte de la población, es decir, la población mundial, nada más 23%. De ahí, nada más 7.094 es hablada en menor proporción. Es decir, eso nos indica sobre esta cuestión de la pérdida de cada una de estas lenguas a nivel mundial, ¿no? Y nosotros en esta situación podemos darnos cuenta a partir de la lengua y la cultura de procedencia de cada una de nosotros. Ahora, se habla también de que un poco más, por ejemplo, si tomáramos con referencia 1800, un poco más de 200 años, se dice que se ha perdido como 65% de los hablantes de las lenguas indígenas en el caso mexicano. Y estamos hablando nada más de esta cuestión de un poco más de 200 años, ¿no? Si pensamos en la perspectiva en esta cuestión, entonces en una situación alarmante en cuanto al desplazamiento lingüístico. Entonces, si eso entonces ahora comparamos con la cifra que nos dice lo último que reporta el INEGI del 2020, que a nivel nacional somos los que declararon ser hablantes de una lengua indígena, estamos hablando de más de 3 años, representamos el 6% a nivel nacional, ¿no?, de toda la población nacional. Es decir, existe un poco más de 7 millones hablantes de cada una de nuestras lenguas. Entonces, sin embargo, aquí viene ahora la otra cuestión. De esas cifras que nos muestra una cuestión alarmante, y entonces el INALI, o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y esto es para tomarlo muy en cuenta, es decir, que debemos de considerar que todas las lenguas están en peligro de extinción. Lo que va a diferenciar en cada una de ellas es que va a haber niveles, ¿no? En el inmediato o muy alto o alto riesgo de desaparición. Entonces, pero todas, si tomamos en cuenta esta cuestión de que todas las lenguas están en peligro de extinción, quiere decir que cada uno de nosotros también tenemos en nuestras manos una posibilidad de seguir fortaleciéndola o de seguir revitalizándola, ¿no?, dependiendo de las situaciones lingüísticas de cada uno de nuestros contextos. Entonces, de esta manera vamos a ir diferenciando esta cuestión del nivel de vitalidad de cada una de las lenguas, ¿no? Entonces, pero no hay lengua que se salve, ¿no? Entonces, podemos hablar en el caso de Oaxaca, por ejemplo, de las lenguas con mayor número de hablantes, como el zapoteco, el mixteco. Sin embargo, hay variantes o hay comunidades en donde la lengua ha ido con avances muy rápidos de desaparición o de desplazamiento en este sentido, ¿no? Es decir, las generaciones de hablantes se concentran nada más en la generación adulta. Entonces, en ese sentido, y quiero terminar esta pequeña participación con la primera, es que si bien es importante, muy fundamental, el pensar en las lenguas indígenas como tal, o en todas las lenguas a nivel general, sin embargo, es más importante pensar también en sus hablantes, porque recordemos
que los que hacemos posible el desarrollo o funcionamiento de una lengua somos nosotros los hablantes, ¿no? Se acaban los hablantes y la lengua se queda hasta el nivel en donde se encuentre en ese momento, ¿no? Es decir, va a quedar estático o en ese nivel de desarrollo. En cambio, mientras exista uno o dos, y esperemos que miles y millones de hablantes, en esa medida también la lengua se va a seguir desarrollando y fortaleciendo y va a ir aumentando o va a ir ascendiendo a los escenarios de uso, ¿no? Entonces, en esa medida nosotros tenemos en las manos esta cuestión, ¿no? Y sobre todo nosotros, vamos a partir de nosotros mismos como hablantes, de ahí con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestra comunidad, ¿no? En esa medida de pensar justamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y en qué medida nosotros nos estamos involucrando en esta cuestión del uso, del fortalecimiento o la revalorización de cada una de estas lenguas, ¿no? Del contexto de donde estamos o de donde procedemos cada uno de nosotros. Entonces, en esa medida, la importancia de la lengua va a estar marcada o configurada en los diferentes espacios o por cada una de las actividades que nosotros desarrollemos, ¿no? En eso. Entonces, ahí dejo mi... Muy importante su participación, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Carlos sobre esta primera situación, sobre esta importancia de mantener nuestras lenguas originarias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación en un día tan importante para la reflexión. Mi intervención tiene como referencia el trabajo que estamos haciendo en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, en donde, como en muchas partes, hay una especie como de crisis. Crisis porque en este momento la situación de las lenguas y de la cultura originaria está pasando por un punto muy importante, porque el planeta Tierra está pasando por un momento muy importante. Entonces están ahorita saliendo a flote un conjunto de ideas y un conjunto de experiencias que nos permiten a nosotros tener una orientación, un camino que seguir con respecto a esta parte que son tan de vital importancia como las lenguas originarias. Bien, para mí, la importancia que tiene la recuperación, mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias parte de un elemento fundamental. Y se lo quiero leer lo que escribió Antonio de Nebrija en 1492. Escuchen la fecha, 1492, Antonio de Nebrija publica el primer diccionario de la gramática castellana. Y entonces en ese tiempo también Nebrija escribe lo siguiente: se estaba dando entonces la invasión o la conquista y el mal llamado descubrimiento, la conquista y el proceso inicial de la colonización. Y en la posterior a la publicación del libro de Nebrija escribe lo siguiente. Creo que es puntual para poder observar y pensar por qué es importante lo de la lengua. Dice Antonio de Nebrija: siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron. Una de las cuestiones importantes que tenemos que reconocer aquí es que la recuperación, mantenimiento de la lengua tiene que ver con los procesos de descolonización de nuestro pensamiento y de lo que nos vinieron a decir y a inculcar como falsedades a nosotros, que es parte importante de la colonización. Esto tiene que ver con que la lengua tiene relación directa con la cultura. No podemos hablar de lengua únicamente, sino de la cultura. Y de la cultura, ustedes saben que nos impusieron una cultura diferente. Y aquí tenemos que ser claros con esta cuestión de Nebrija. Porque lo que nos trajeron no fue una lengua, fue un dialecto de Castilla, mal hablado y peor escrito. Cuando nosotros paleografiamos algún documento del siglo XVII, XVIII,
notamos algo de que ellos tampoco podían escribir. Y lo que nos dejaron no fue una lengua, fue un dialecto de Castilla, que quede claro, mal hablado y peor escrito. Y posteriormente se va a desarrollar lo que va a ser pues la lengua, que tiene relación directa con lo que estaba pasando también en lo que va a ser España como la identidad nacional española, y que se está iniciando el proceso de modernización, está concluyendo lo que se llamó su Edad Media y está iniciando lo que se va a denominar como la etapa moderna. ¿No? Y no solamente aquí, sino en la misma parte de Europa también hay grupos etnolingüísticos, lenguas que también van a ser aplastadas por esta situación de la modernidad. Entonces, tenemos que aclarar pues que el uso de la lengua tiene que ver con la situación y el propósito inicial de la colonización, de cambiar la identidad de nuestros pueblos originarios. Sí, y esta identidad esta invasión, esta colonización está justificada por dos columnas. Las dos columnas son la religión y la lengua. En el aspecto de la religión, nos trajeron, ojo, la religión, no lo sagrado, porque el mismo Colón, cuando llega acá, él empieza a decir que aquí habían ya aspectos del cristianismo, como lo atestigua la cruz de Huatulco y muchas cruces más, que religiosamente nos empezaron a decir que habían llegado de España, lo cual es completamente falso, porque ustedes se pueden dar una vuelta a la catedral que tenemos aquí y ahí se van a encontrar una leyenda de la cruz de Huatulco. Bien, entonces tenemos las dos columnas, la columna de la religión y la columna de la lengua. En el caso de la religión, ustedes perfectamente lo saben, fueron tratando de colocar las iglesias arriba de los centros sagrados, de tal manera de que si yo le pregunto, porque yo he encontrado a los que dan orientación turística, este lugar, este espacio es patrimonio cultural de la humanidad, según ellos, pero no dicen, y ellos lo que dicen es que el patrimonio cultural de la humanidad es porque hay un conjunto aquí arquitectónico de iglesias que nos hace importantes ante la humanidad. Pero no nos dicen que este lugar, antes de que hubiera esas iglesias, aquí había ya un espacio sagrado. Y por eso colocaron la iglesia, la primera iglesia que está en el Mercado 20 de Noviembre, que está en el Mercado Benito Juárez, ahí está la primera iglesia, que es la iglesia de San Juan de Dios. A partir de ahí empezaron, uno se pregunta, fíjense bien, que por qué razón empezaron allí a colocar la iglesia. Lo que no nos dicen, que este espacio era un espacio sagrado para nuestros pueblos originarios. Ahí se hacía lo que ahora comercialmente difunden, como que ahí se realizaba el evento de lo que se difunde como Donají la leyenda, pues. Se hacían las ceremonias, y ellos no mencionan este espacio como el espacio sagrado, sino lo mencionan como el espacio cultural, religioso, y por eso somos importantes, pues. De tal manera de que si uno pregunta de quién son los dueños de estos edificios, se van a dar cuenta que no somos nosotros, sino es gente extranjera que posiblemente ni viva acá, ni les interese, tal vez, ¿no? Bien. Y entonces viene un proceso de poder comunicarse con los pueblos originarios y poder difundir esa religión. Si bien es cierto, al inicio del mal llamado descubrimiento, ellos suponían que venían para el descubrimiento o establecer nuevas rutas comerciales para el Imperio Español, pues, y entonces se toparon de manera accidental con otras gentes
y entonces se dio aquella gran controversia de Valladolid entre Sepúlveda y de las Casas, si el indio o no tenía alma o no. Y entonces se va a establecer un proceso de tratar de comunicar y darle las buenas nuevas a los nuevos, aquellas gentes que según ellos eran medio humanos, prácticamente animales, y estaban sujetos a la explotación, no solamente ellos, y todo su territorio que habitaban. Y entonces se empezó a establecer la comunicación a través del primero, aprendían las lenguas originarias, como lo hacía Fray Bernardino de Sahagún, y se comunicaban con los habitantes, con nuestros sabios, con nuestros abuelos, y empezaron ellos a hacer sus elucubraciones y empezaron a interpretar este mundo de acuerdo a su visión de su propia lengua y de su propia cultura. Entonces, tomando en consideración también que la lengua no es algo que está separado de la cultura, sino que es una visión del mundo, es una estructura mental que tiene que ver con la relación con el mundo que me rodea. Es decir, hay una cosmovisión, es una cultura general que está inmersa dentro de la lengua. De tal manera, pues, que posterior a lo que vino la conquista y la colonización, en el que se van a hacer forzosos a tener una relación con los pueblos originarios, se estableció ya al final de la colonia, la continuidad de la colonia ya institucionalizada y formada como el Estado Nacional Moderno Mexicano, con lo cual se van a establecer ya las políticas para el exterminio de la cultura originaria y por supuesto por el exterminio de las lenguas originarias. Porque sí, ahí ya se empezó a ver pues de que las lenguas eran como un obstáculo, un atraso de nuestros pueblos originarios. Vino la revolución y entonces se estableció nuevamente, el Estado siguió estableciendo las políticas de exterminio y está plenamente explicado por Vasconcelos, el director de la Secretaría de Educación Pública, como primer director, de hacer una eugenesia en la cultura originaria. Es decir, matar hasta el ADN indígena con sus lenguas y toda su cultura, porque era un atraso, y tratar de dirigir a la raza de bronce. Ahora, por mi raza hablará mi espíritu, dicen en la universidad. Imagínense la cuestión racista ahí, ¿no? Bien, entonces se inició este proceso de exterminio, que es gran parte de la experiencia que nuestros abuelos y abuelas inmediatos tienen, en donde asistir a la escuela era un martirio ya, porque los obligaban a que no hablaran sus propias lenguas. Y entonces sucede pues que es la propia política del Estado que ha promovido la desaparición de nuestras lenguas y de nuestras culturas. Entonces tenemos que ser claros. ¿Cuál es la importancia entonces de tener que la revitalización, de tener el desarrollo de nuestras lenguas originarias? Yo creo que es uno de los espacios más importantes para la descolonización de que hemos sido objeto durante más de 500 años. Entonces, la recuperación de una lengua, el desarrollo de una lengua, va a implicar un trabajo muy, muy fuerte, muy difícil, porque estamos en contracorriente, en contra de la cuestión del Estado, que ya lo dijo el doctor Gervasio. Estamos en un proceso mundial ya de desaparición de muchas de nuestras lenguas, y en este proceso de globalización, en la universalización de la cultura europea, eurocéntrica, estamos en este proceso en que los padres de familia, muchos de los padres de familia que están pensando en la migración y que están pensando en que sus hijos logren una profesionalización, ya no están pensando en que muchos de ellos, en que los niños sigan o continúen aprendiendo sus propias lenguas. Entonces estamos en una situación de que, por una parte, el gobierno del Estado constantemente está diciendo que valen mucho, pero las políticas siguen siendo las mismas.
únicamente la utilización de la lengua y la cultura con fines folclóricos, con fines de exhibicionismo, y no realmente una política que nos permita la recuperación de nuestras lenguas. En este sentido, yo quiero concluir esta primera intervención en que la importancia de la recuperación de la lengua tiene que ver con los procesos de descolonización y de la lucha que hemos establecido desde hace 500 años para este oro espiritual que ellos no han podido observar y que mucho menos lo han podido entender. Muy importante lo que comenta el doctor Carlos sobre el tema de la lengua, la cultura y la identidad en nuestros pueblos originarios. Lo que ha permeado siempre es el tema del racismo, la discriminación, y eso creo que es lo que ha generado la pérdida. Pero en sí hay muchas cosas que sí tendremos que nosotros ver en esta situación cómo podemos trabajarlo. Me pide la palabra el doctor Gervasio. ¿Va a agregar? Sí. Esta cuestión identitaria, si bien debemos de considerar, nada es estático, todos estamos en una cuestión de dinamismo, como se decía, de la globalización, y en esa medida también la cultura y la lengua van en ese mismo camino, ¿no? Es decir, vamos a encontrar muchos cambios, muchas mezclas ahora en esta cuestión. Sin embargo, con lo que decía el doctor Carlos, esta cuestión de la importancia de la lengua, pero también esta relación directa con la cultura y cómo en estos lugares sagrados lo podemos denominar o lo podemos encontrar muy fácilmente. Hago una pregunta, un ejercicio rápido. ¿Cómo en cada una de nuestras lenguas, cómo le denominamos a la iglesia? Algunos es préstamo, dicen por acá, pero hay otros que lo adoptamos en cada una de las lenguas. ¿Y sería así como casa sagrada? ¿Algo así? Como casa cielo, dicen de parte de los ayú. Pero hay otros, lo relacionamos con esta cuestión, el Ombellíes, el Huave, tiene que ver con esta y otras lenguas más, como el lugar sagrado o casa sagrada, porque justamente tiene esta cuestión de la imposición, cuando se pone la iglesia encima o el lugar de donde está lo sagrado para cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Y a partir de ahí lo denominamos de esa manera, no a la iglesia como tal o a la estructura, sino que más en representación a lo que existe aún en nuestra memoria histórica, en esta cuestión contextual de cada una de las culturas. Y por eso entonces la importancia de esta cuestión de la lengua misma, en el sentido de explicar muchas de las cosas. Ojo con esta cuestión identitaria, porque decimos, la lengua es parte de la identidad, pero no es la que la define en muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchos de los contextos donde el desplazamiento lingüístico ha avanzado demasiado o casi ya no hay hablantes, sin embargo la comunidad, la cultura, si le preguntas quiénes son, en el caso, por ejemplo, de nosotros los icots o los huaves, en San Mateo no es tanto la situación porque hay una vitalidad lingüística, pero sí en el caso de Santa María, un poco San Dionisio, pero sobre todo San Francisco del Mar, ¿no? Sin embargo, les preguntas y ellos le van a decir, soy Icos, o la mayoría de la gente te van a decir, soy Conaz, en el caso de ellos, ¿no? De la variante. Es decir, hay una autoidentificación con la cultura, pero ya no son hablantes de la lengua, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que determina, o hay muchos elementos, no una, perdón, hay muchas cuestiones, o hay muchas situaciones, muchos elementos que configuran en sí la cuestión identitaria. La lengua es una de ellos. Sin embargo, a lo que voy es que la lengua es que explica muchas de estas situaciones, es decir, los sentidos, los significados de los elementos culturales, muchas de ellas están en la lengua misma. Por ejemplo, esta cuestión también del sincretismo religioso. Muchas veces decimos, veneramos mucho la cruz, justamente lo que decía el doctor Carlos también,
Sin embargo, desde la visión o la configuración de la vida cultural comunitaria, tiene otro sentido. Es decir, por ejemplo, para los Icots, la lectura de las constelaciones, hay una figura que le decimos Ro, o que asemeja ser como una cruz, ¿no? Por el reflejo de las estrellas. Entonces, sin embargo, hay una denominación y autodefinición a partir de eso, ¿no? De esta cuestión, y tiene que ver con toda esta visión del mundo, toda esta visión de la tierra de los Icots, ¿no? Asimismo, en la petición de lluvia, por ejemplo, ¿no? Hacen referencia a como una forma de cruz. Sin embargo, no están aludiendo o no están de manera específica relacionado a esta cruz religiosa, sino que hacen referencia, en el caso de los Icots, a la cuestión de los puntos cardinales, porque es muy importante para nosotros. Es decir, desde el norte, como nosotros lo diferenciamos desde el norte como viento masculino y del sur viento femenino, ¿no? Y del lado oeste el maíz blanco, y del lado oeste con el maíz amarillo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda esa concepción, y entonces en la petición de lluvia pareciera en las acciones que realizan en la petición hicieran como una cuestión de la cruz, ¿no? Sin embargo, en esa petición hace alusión a otra cuestión comunitaria, ¿no? Y entonces así va a pasar también con los ayuks, por ejemplo, en el Sempaltepetl, ¿no? Cuando hacen los rituales. Hay una connotación y hay una visión distinta que a veces la Iglesia lo ha llevado a pensar que estamos retomando los símbolos directamente a cómo está impuesto. Sin embargo, en esta cuestión de los sentidos y significados hay elementos justamente muy vivos, muy presentes en la vida comunitaria de cada uno de estos pueblos, y en la lengua misma se explican muchos de estos significados, ¿no? Entonces, en esa medida, entonces, cada una de estas acciones o cada una de estas configuraciones comunitarias, pues va abriéndose caminos. Muchas de ellas se han quedado justamente en ciertos escalones porque se están perdiendo, ¿no? Entonces, se pierde una cuestión tanto de la lengua como de la cultura misma. Hay veces que los elementos culturales permanecen, sin embargo, la explicación o el sentido sí se queda limitada en tanto al desarrollo y fortalecimiento de la lengua.